¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Quédese ahí y vamos a seguir estudiando. De quien acabo de hablar es lo que escribe Isaías con relación a la expulsión del diablo del cielo. Nos aterra oír y quizás hablar de esto algunas veces, porque el príncipe de este siglo, el príncipe de esta tierra, que se llama Satanás, fue expulsado del cielo porque se rebeló contra Dios. Y esa rebelión en el cielo, pues otro día lo explicaremos del libro de Apocalipsis, es bien importante razonarla. Porque cuando Jesús llega a la tierra, lo que encuentra es a Satanás. Pero ¿dónde se da el origen de esto? Mire, todas las luchas contra el mal tienen su origen en el huerto del Edén, cuando un hombre y una mujer se rindieron ante Satanás. Y se rindieron y le entregaron su cuerpo a través de un engaño. Entonces, desde aquel entonces o desde aquel día, el hombre sigue siendo responsable del bien y el mal. O engrandece el reino del mal o hace más grande el reino de los cielos. Y ese es el dilema, porque conocedores del bien y el mal, hay inclinación al mal en un porcentaje alto. Por eso quiero hablar un poquito esta noche sobre este título. No te descuides, el diablo está contra ti. Hermano, le va a resultar duro lo que voy a hablar esta noche, pero es la realidad. Porque nosotros nos descuidamos y no le damos importancia. Hay personas que estando en la iglesia todavía se toman un trago y creen que no pasó nada, pero ha violado una regla que es la suya. Y cree que Dios no le vio, sí le vio. Lo que ha hecho es pasarse de nuevo al reino del mal. Porque eso no es bueno. Si fuera bueno, pues cambia, ¿verdad? Pero nosotros a veces creemos que no interfiere en nuestras vidas el demonio. Sí. Quiero decirte, combátelo por tu libertad. Y me dice que yo lo combata. Sí. Tenemos en el ayuno un versículo de batalla que se llama, ¿hay aquí gente del ayuno? ¿Sí? ¿Hay alguien? Someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ese es un trabajo cristiano. Primero someterse a Dios y luego resistir. No dice ya se fue, no, resistirlo, pero él va a huir. Entonces, ¿qué importancia tiene que hablemos de combatirlo? ¿Por qué? Porque él sigue aspirando ser más que Dios. Sencillamente desde que pasó eso allá en el cielo, él sigue aspirando ser más que Dios. Porque habla de poner su propio trono. Y alguien que quiere poner su propio trono, hermano, es que quiere ser como Dios. Por eso allá en el huerto a Eva le dijo, no, si no te vas a morir. Al contrario, serás como Dios. Y esa ambición todavía se maneja en personas, hermanos, que quieren someterse a ese régimen y es peligroso. Porque ese engaño es peligroso. Porque él al poner su propio trono lo puede poner en usted.
puede poner su trono en usted. Entonces, usted ya no está gobernado por el Espíritu Santo de Dios, sino que lo gobiernan las tinieblas. Por eso es que tanta maldad. Uno se pregunta, ¿cómo pudo ser tan malo? Sencillamente, le cedió el trono al enemigo. Y si usted le cede su trono, que es el trono del Espíritu Santo, usted está en problemas. Y créame sinceramente, cuando Jesús vino a la tierra, y ya adulto se bautizó, se encontró directamente con él. Y la propuesta de él, entre todas las cosas, era los reinos de la tierra. Hermano, y los reinos de la tierra están sobre esta tierra, valga la redundancia, y somos partícipes, si queremos, de ellos. El reino de la prostitución, el reino del alcoholismo, el reino de la droga. ¿Y qué más reinos no hay, hermanos? Entonces, cuando hablamos de que Jesús lo enfrentó, ¿por qué nosotros no? Si nosotros tenemos que enfrentarlo porque Él quiere subir a como del lugar de donde cayó. Y Él cayó y quiere subir y más arriba. Por eso es que Jesús cuando dice ahí en el capítulo 10 de Juan, dice que Él vino ¿para qué? Dice hurtar, ¿verdad? Para hurtar. ¿Para qué más? Y destruir, ¿verdad? Entonces esa es la misión de Él en ese reino que ofrece. Porque si tú estás inmerso en el alcoholismo, si estás con esa batalla de no poder salir de allí, estás entrando en el reino del alcoholismo. Y salir de allí te va a costar. Pero Dios tiene mucho que hacer con nosotros cuando nos sometemos. Y el mucho es porque no le damos el espacio para que ocurra un milagro de la noche a la mañana. Muchos de ustedes pueden tener un milagro de alcoholismo o de otro tipo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese pequeño defecto. Mira, cuando dice el versículo 16, muchos le aclamarán. Esto es apocalíptico. Porque cuando vemos esto de que muchos le aclamarán, quiero llevarte a Apocalipsis capítulo 13 y ver un poquito sobre el tema de este personaje y que va a ocurrir, pero esperamos que la iglesia pues ya no esté aquí, ¿verdad? Y todos los que podamos irnos nos vamos. Dice el capítulo 13, 4, 9, dice de esta manera: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Versículo 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Le cuento qué pasó. Juan vio una bestia enorme con 7 cuernos. Y cuando Juan ve eso, se da cuenta que de entre esos cuernos está el dragón, la bestia y el falso profeta. Pero cuando viene la bestia que es adorada, hace grandes milagros, hace cosas pero que ¿para qué le cuento? Increíble, ¿verdad? Pero demos gracias a Dios porque solo está como referencia por aquellos que no tienen inscrito su nombre en el libro de la vida. Está como referencia para aquellos renuentes que no quieren nada con el Señor. Para ellos está eso, porque van a adorar. Y de hecho van a comenzar adorando otras cosas como ya está ocurriendo. Y esto es bien grave, hermanos. Esto es bien grave. Yo me fui a meter al mercado ahora en la tarde, pero no evangelizar, pero como si me dan permiso, pues me abren un espacio, abro la boca. Y le dije intencionalmente a la persona que le estaba comprando, les voy a ser sincero, me mandaron a comprar rábanos. Y entonces le digo, hermana, ¿me vende rábano? Y de repente reacciono yo y le digo,
Perdone, le dije hermana, hermanos somos todos, me dijo. No, le dije yo, fíjese, le voy a explicar. Y me tardé un poco. Bueno, le compré 2 rábanos más. Porque muchos están creyendo que están ahí, pero mire, si no han recibido a Cristo, no han pasado por el proceso del arrepentimiento, por el proceso de ser lavados con la sangre del Cordero, y usted ha sido lavado con la sangre del Cordero, igual que yo, somos hermanos. De lo contrario, somos creación de Dios todavía y envueltas en delitos y pecados. Hermano, entonces no es para asustarse, pero el enemigo aparece aquí y aparece al final. ¿Por qué? Porque de los hombres depende que el reino del diablo crezca. ¿Verdad que de estas prédicas no les gusta oír, verdad? Mire, si Jesús vino y dijo que Él vino para hurtar, para mentir, para matar, para destruir, y el Señor agrega, pero yo, dice, vine para darle vida y vida en abundancia. Lo predicamos a la saciedad y quizás no hemos logrado comprender cuál es la vida en abundancia. Pero tiene su explicación. Después se la explico. También dice la palabra que el enemigo vino para dejar cautivos a las gentes. Hay gente que muere alcohólica. Hay gente que muere en la drogadicción. Hay gente que la entierran siendo prostituta. Hay gente que bueno, tanto, hermano. Y no salieron. ¿Saben por qué? Porque el diablo los dejó presos, cautivos. Pero cuando usted se remite a una de las primeras profecías que se cumplen en la Biblia, ahí en Lucas 4:18, que dice, pero yo vine, dice, para dar libertad a los cautivos. Entonces, cuando Jesús habla de vida en abundancia y está hablando de lo contrario del enemigo, ¿qué es mejor? Para la iglesia, ¿qué es mejor? El bien y aborrecer el mal. Pero hay que tener conciencia propia de que el enemigo persigue y nos persigue a todos, hermano. No piensen que persigue solo a uno de ustedes. No, detrás de mí anda seguido. Si ustedes no oraran por mí, algún tropezón sacaría, pero saben, hermano, hay que orar los unos por los otros. ¿Por qué? La palabra nos viene a advertir esto. Pedro lo dice allá en su capítulo 5, en la primera carta, un versículo muy conocido. Dice Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué más te le puedo agregar, amado hermano? Solo esto, que la ignorancia se complace con el pecado. La ignorancia se complace con el mal. La ignorancia se complace en servir al demonio. Hermanos, ¿por qué la ignorancia? Porque el diablo te ciega el entendimiento. El enemigo te va a torcer la mente. Sin embargo, cuando tú te sometes a la palabra de Dios, dice transformados y renovados por medio del entendimiento. ¿Por qué razón? Para poder entender la voluntad perfecta de Dios. Lo digo y lo repito porque ahí está escrito. Pero es importantísimo que nosotros veamos que ese enemigo es implacable. Aquí habla de devorar. Pero por supuesto que la figura del león no es que te va a devorar y comer, pero te va a matar. El león primero mata para comer. Si usted observa un video cualquiera de un animal, de los depredadores, siempre matan a su presa y después se la comen. Así que no vas a sentir cuando te esté comiendo porque vas a estar muerto. ¿Aló? ¿No vinieron? Es que esa es la realidad. Velad, dice Pedro, siempre, sed sobrios y velad, porque tu adversario, es que es tu adversario, hermano, es mi adversario, y a mí me da no sé qué. Mira, Juan lo vio allá en el Apocalipsis 12, vamos a verlo, lo vio de esta manera. Apocalipsis 12, versículo 12, dice de esta manera así, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermano, el poco tiempo que tiene es lo que el Espíritu Santo te relata cuando dice que tú tienes
que entender que el Espíritu Santo te convence de pecado. Y cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, entonces lo que decía yo ayer es como que te sumerge en aguas profundas, en ese arrepentimiento que te duele y quieres salir de lo profundo a la superficie. Pero ¿cuánto vas a entrar a la profundidad? No lo sé. ¿Cuánto te va a costar salir? Poco, porque te saca la gracia de Dios. Y saliendo y respiras, lo primero que ves es la cruz del Calvario. Ahí está la gracia de Dios. Ahí está todo el secreto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender esto, que Él tiene poco tiempo. Y en el poco tiempo, pues hombre, ¿qué no hará? Y si le agregamos el poco tiempo que tenemos nosotros como seres humanos sobre la tierra, ¿qué no hará? Pero dice el Espíritu Santo que te convence de justicia, porque Jesús justificó tus pecados, te limpió, te borró todo y te deja como una persona inocente. Pero el Espíritu Santo también te está diciendo que te convence de juicio. Y aquí está el convencimiento en este versículo de juicio. Tú tienes que entender, hermanos, que el enemigo está vencido, que tiene pocos días y que el día de él está fijado por Dios. Entonces sigo hablando del mismo título. No te descuides, Él es tu enemigo, Él está contra ti. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Muchas cosas. Porque otra parte que te digo, es el blanco que busca es la iglesia. Porque tú te vas ahí por el mercado, por el centro de Apopa, hablando de Apopa. A Él no le interesa si todos esos reinos son de Él, pues. ¿O no, hermanos? Hay colonias que tienen su propio reino, pero eso le interesa a la iglesia. ¿Por qué creen ustedes que le interesa a la iglesia? Hermanos, bien sencillo. Este que está parado aquí le estorba. Usted cuando ora le estorba. Usted cuando decreta 21 días de ayuno le estorba. Usted cuando está orando le estorba. Es un estorbo. Somos un estorbo. Por eso somos su enemigo. ¿Tienen miedo? ¿No? Pues yo los estoy viendo con miedo. Hermano, es que lo que estoy diciendo es cierto. Mira, allá en 2 Tesalonicenses dice esta cosa así bien bonita que el apóstol escribe. En 1 Tesalonicenses dice así el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hace rato, ¿verdad? Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y ahí sigue hablando. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahí quedes. ¿Qué es lo que está diciendo? El blanco perfecto es la iglesia, pero su gran estorbo es el Espíritu Santo. Y por eso, hermanos, yo hago énfasis en que la iglesia debe anhelar el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es el administrador de nuestras vidas. El Espíritu Santo es el administrador de la iglesia. Es el paracleto, es el que está contigo de día y noche. Es el que te da la autoridad, es el que te da el poder. Por eso es que cuando Jesús lo ofreció, porque el Padre ya lo había ofrecido, dijo, y les voy a enviar otro consolador para que esté con ustedes y en ustedes. Y la iglesia que no lo anhela, hermanos, está en pañales, tiene que despertar a la realidad. Despertar con el poder del Espíritu Santo. Dele palmas toda la iglesia, porque toda la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo, no solo un poquito, todos lo necesitamos para poder contrarrestar las acechanzas del enemigo, hermano. La iglesia tiene que tener, cuando hablo del Espíritu Santo, 4, 5, 10 le hacen honor a Dios. No es a mí, hermano, no es a mí. Pero debemos de entender que la iglesia, el poder radica en que el Señor le dejó el Espíritu Santo. Mira, yo te digo, la iglesia tiene que vivir con y por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes creen que la iglesia es rica en poder? Cuando no valoramos
Venimos con lastimerías y dicen, ay, no me hablaron, ay, no me voltearon a ver, ay, hoy fui, no, ni siquiera ni me dejó el transporte. Esas son pequeñas cosas, hermano. Solo reconozca que usted está en el lugar donde hay riqueza. Y usted va a decir, qué riqueza, hermano, están pidiendo para columnas y botes de arena y cosas. No me refiero a eso, hermano. La riqueza de la iglesia le voy a dar por lo menos unos 3 pormenores. El Señor la dejó rica antes de irse. Porque primero, antes de irse, dejó el Espíritu Santo. Y Él se fue. Y la promesa llegó 10 días después de los 40 días de que Él murió y resucitó. Y a partir de ese día la iglesia es otra. La iglesia es totalmente diferente. Por eso es que la iglesia que no tiene la autoridad del poder de Dios a través del Espíritu Santo todavía no es iglesia completa. Todavía no ha podido surgir, todavía se queda allí. Pero en una iglesia donde el poder de Dios se manifiesta, hermano, esa iglesia arde, el altar de Dios está siempre ardiendo. Esa salsa jamás se va a acabar, jamás se va a apagar, hermano. Porque Dios le dejó el Espíritu Santo y le dejó también su nombre. Y mire qué importancia es que le haya dejado su nombre. ¿Por qué le digo esto? Cuando usted lee Mateo 16, 18, hay una conversación del Señor con los apóstoles y les dice, ¿quién creen que la gente que yo soy? Y le dieron un dato equivocado. ¿Y ustedes quién creen que sois? Y le dieron un dato equivocado. Pero Pedro se levanta y dice, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Oiga, cuando dijo eso, el Señor no le dejó decir nada más. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y de inmediato le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le dejó su nombre, la iglesia de Dios universal, la iglesia de Jesucristo, la iglesia pentecostal, la iglesia que tiene verdaderamente la doctrina que el Señor trajo a esta tierra. Amado hermano, si esas dos cosas no te son suficientes, entre sus riquezas está la sangre redentora de Cristo. Todo esto que te estoy diciendo hace temblar al enemigo. Todo esto que te estoy diciendo es tu escudo. Cuando hemos dado aquí las señales del vestirse como romano, que Pablo dice que hay que ponerse el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el apresto del evangelio, el yelmo de la salvación y la espada de la fe, eso es una armadura. Pero nota una cosa, que de qué te sirve todo lo demás si no tienes la espada de la fe, si no tienes la espada que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te va a poder mantener vivo, porque si no tienes la palabra de Dios y te has armado con lo demás, estás desarmado, porque la única arma que tenemos contra el enemigo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor dijo, todo pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, hermano, le dejó la sangre preciosa, que es la sangre redentora, que es lo que nosotros, hermanos, deberíamos de tener más como un valor experimental, como un valor real cuando lo tengamos para nosotros. ¿Por qué? Porque siempre en teología están preguntando, bueno, explíqueme lo de la sangre. Que la derramó gota a gota y cantan así. Es que la verdad es que esa es la figura. Pero en la realidad la expiación antigua consistía en degollar un animal y el sacerdote en una bandeja llegaba al lugar santísimo con la sangre del animal, del cordero, y la depositaba en el propiciatorio donde habían 2 querubines de oro mirando hacia el propiciatorio. Así lo había ordenado Dios. Pero eso que hacían era un ritual que Dios dejó, pero solo cubría el pecado.
Pero cuando viene Cristo y muere, Él mismo con su sangre se presenta al altar de Dios al cielo, y en ese mismo propiciatorio de Dios pone la sangre preciosa y el Padre la acepta. Entonces, ¿qué valor tiene la sangre de Cristo para usted? Ese valor redentor, porque por su sangre nosotros somos redimidos, amado hermano. Él pagó con un precio de sangre para que usted y yo pueda decir que tiene eso. Y nos dejó la cruz, porque sin cruz no hay crucifixión. Y en esa cruz se gestó el amor más grande de Dios, al dejar a su Hijo que tomara el pecado del mundo, al dejar a su Hijo que gritara, Eloi, Eloi, sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Era el único momento del abandono para cargar con el pecado. Entonces, ¿qué importancia tiene la cruz que nos deja el Señor? Es la expiación perfecta para todos los que se arrepienten. Cuando usted llega y entiende la expiación, comienza a saborear la salvación. Comienza a darse cuenta que alguien pagó por lo suyo, y bien caro, porque fue con su muerte. Interesante que nos haya dejado la cruz, hermano, y podríamos hablar más de ella esa noche, pero también nos dejó la autoridad sobre el diablo. Íbamos bien, ¿verdad? Esto ya no le gusta, pero usted tiene autoridad sobre el enemigo, hermano. La Biblia lo declara a cada rato. Cuando dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder es por el que tiembla el enemigo, hermano. Por eso dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pero tiene que ser de esa manera. De otra manera no vamos a poder pasar. ¿Por qué? Porque la autoridad que nos ha dado el Señor no la queremos aplicar. Tenemos que aplicarla en el ámbito espiritual, hermano. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni contra nada así, ni carne, sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes de maldad. Y también dice la palabra que nuestra lucha no es con carne que vamos a batallar, sino que nuestra milicia es con las armas de Dios, donde tenemos nosotros las armas importantes para destruir las fortalezas del enemigo y derribar los argumentos que vienen en contra del pensamiento de Dios. Lo que acabamos de leer es bien importante, porque el enemigo va a venir y va a blasfemar contra Dios. ¿Y dónde va a estar la iglesia? En el cielo. Pero ¿sabe qué importante cuando habla de destruir fortaleza? A veces, hermanos, en las casas nuestras se forman pequeñas fortalezas que van creciendo. Los gritos, los hijos rebeldes, la infidelidad y muchas cosas más. Son fortalezas que se van haciendo. Pero cuando viene el poder de Dios, cuando tú entiendes que te dejó el poder el Señor, tú puedes derribar esas fortalezas. Tú puedes derribar esa fortaleza, y no solo eso, sino los argumentos que vienen en contra del pensamiento de Dios, porque el enemigo es especialista en atacar la mente y te va a empezar a meter cosas que no debes de escuchar, hermano, que no debemos de oír. Tenemos que oír la palabra de Dios y estar allí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es tu autoridad sobre esta tierra. Por eso es que nosotros intentamos, y vamos a hacer una campaña, creo que el pastor la va a hacer luego, sobre la llenura del Espíritu Santo. Todos los años hay una, pero le vamos a dar de manera, hermanos, que todos aquellos que no tienen el bautismo del Espíritu lo tengan. Pero usted me dice, ¿qué fórmulas aplicar? No, mire, ya vamos a ver la fórmula. No hay fórmula, solo rendirse al Señor, hermano, y tener el deseo de recibirlo. También nos dejó, hermanos, la palabra. Y uno dice, bueno, pues la palabra no tiene tanto, pero si te estoy hablando con la palabra, y lo estoy diciendo desde hace rato, que la palabra tiene poder, y la dejó para ir, para hablar y para hacer.
Y para eso necesitamos dones del Espíritu Santo. Ahí tenés evangelismo, tenés maestro, bueno, tenés un montón de cosas. Al judío le fue confiada la palabra y no la quiso. Hoy la tiene la iglesia y nosotros no la debemos dejar caer en tierra, hermano. Por eso yo felicito a los evangelistas que domingo a domingo van con la palabra. No dejan que se les caiga a tierra ni una palabra, la van a dejar allá. Pero a veces nosotros, hermanos, tenemos el pequeño problema que venimos al culto, a veces miércoles y a veces venimos domingo, a veces solo domingo algunos, y cuando queremos recordar la palabra ya se nos olvidó. No, mejor no digo más porque van a sentir que es regaño. Pero mire, hermano, le dije que luchemos por ser libres por la palabra. Voy a repetir esto porque vale la pena repetirlo. Dios dotó al hombre de un espíritu, un alma y un cuerpo. No tiene más. No tiene más. No le busque más. Usted solo tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. Ese bello cuerpo que van a enterrar un día. Pero el espíritu y el alma vuelven a Dios que lo dio. ¿Qué ganará, dice el Señor, el hombre si perdiere su alma? Qué terrible, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu viene a tu vida y te comunica a tu espíritu que tienes que comunicarte con Dios. Valga la redundancia, el espíritu tuyo tiene que estar en un momento determinado disponible para hablar con Dios. Es importante que hablemos con Dios porque Dios ya te renovó tu espíritu. Por eso el salmista allá en el Salmo 51 dice: Señor, renuévame un espíritu recto. Porque nosotros a veces apagamos el espíritu, hermano. El cuerpo, la verdad, vive lo que vive el espíritu. Porque si el cuerpo no vive lo que vive el espíritu, vive lo que vive el alma. Y va a vivir en tormentos, va a vivir en desgracia, va a vivir en pecado, va a vivir en grandes dificultades. ¿Sabe por qué? Porque la carne en nada beneficia. ¿Y sabe qué es la carne? El alma. Cualquiera de ustedes va a decir: oiga, pero cuando dice somete a la carne, si es que no es el huesito ni esta postita, es el alma. Esa es la carne, el alma es la parte más débil, la parte más difícil, el alma. ¿Por qué el alma? Usted dice: ya me metí en Honduras. No, la carne es el área que rindió Eva y Adán allá en el huerto. Y está rendida al diablo y él cree que tiene todavía autoridad sobre eso. Por eso es que ahí ataca al alma en la debilidad del cuerpo, de la carne, lo ataca con las tentaciones y termina en pecado. Por eso Santiago dice que Dios nunca tienta a nadie, no estén pensando eso, sino que el hombre de su propia concupiscencia dice que se embaraza. Primero es atraído y seducido a la vez, se embaraza y para el pecado, y el pecado es muerte. La Biblia declara eso, dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, la carne, hermanos, es allí, es el alma, y se opone a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es la parte que usa el diablo. Usted no me va a decir que se va a fumar un cigarro con el espíritu. Usted no me va a decir que entró a un lugar de prostitución porque el alma le dijo que entrara. No, que el cuerpo le dijo que entrara. No, el cuerpo obedece todo. Todo lo que es malo, el cuerpo lo quiere hacer. Por eso Pablo decía: ay de mí con este cuerpo de muerte. Lo que yo quiero hacer no hago, y lo que quiero hacer, eso hago. No sé, en ese parafraseo Pablo quería decir: he pecado. Pero ¿dónde está en la debilidad, hermano? No está en el espíritu, está en el alma. Por eso cuando usted lee Ezequiel 18:4 dice, el Señor dice: todas las almas son mías. El alma del papá, el alma del hijo me pertenecen. Pero no me importa si es el alma del padre o la del hijo, pero si pecare, morirá. Muy sentencioso el versículo, pero tiene toda la realidad, porque está vigente para nosotros, hermanos. Alma que pecare, esta morirá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué hacer con el alma incontrolada? ¿Qué hacer con eso que se opone ante Dios? Mire, bien sencillo: entender que el espíritu y la carne chocan entre sí.
A ver si se recuerdan dónde lo han leído. Gálatas capítulo 5. Dice de esta manera. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y sigue hablando, manifiestas son las obras de la carne, y ahí viene una lista grande. ¿Qué es lo que quiere decir? Que chocan entre sí. Y cuando hay ese choque del deseo, el espíritu del hombre se remite a la carne y peca. Y no le importa a Dios. Por eso es que Pedro dice, hasta ahora no habéis combatido con el alma, hasta ahora no habéis combatido hasta la sangre. Porque nosotros no queremos que luchar, porque el hombre tiene que salir de vivir en pecado y combatir la carne. Perdone que yo esté con estas expresiones, pero la carne es incorregible. Difícil, quiero que leer Romanos 7:8. Es incorregible y yo siempre digo que estos sermones son para el domingo porque más largos, pero ustedes me regalan un tiempito. El versículo 8 del capítulo 7 dice de esta manera. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y luego sigue hablando de que la ley mata. ¿Qué quiere decir Pablo? Que la carne es corrupta, que la carne es inmunda, que la carne es débil y que no puede ser controlada porque la domina el alma. Y entonces bajo ese dominio, ¿qué vamos a hacer? En ese autocontrol que no existe, la carne se descompone y muere. El alma que prospera es la que va a funcionar bien, pero ningún autocontrol funciona, hermano. Que nos quede claro, ningún autocontrol funciona. Hay muchos métodos para dejar de beber, hay muchos métodos para dejar de fumar, hay muchos métodos para esto, para lo otro, pero yo no les creo, hermano. Porque el sometimiento real de esta carne necia que viene del alma tiene que ser a través del Espíritu Santo de Dios. Porque si te acabo de decir que el Señor nos dejó la cruz, nos dejó su palabra, nos dejó la iglesia, nos dejó el poder, nos ha dejado su sangre, entonces tú tienes las herramientas, pero querer ejercer tu propio dominio no vas a poder, tiene que ser por la palabra correctora de Dios. Y hay un tema que con este termino, nunca estés aplicando la sangre de Cristo a la carne. Nunca estés aplicando la sangre de Cristo a la carne, porque ahí no funciona la sangre de Cristo. Funciona la sangre de Cristo cuando tú resistes al diablo, cuando tú te levantas, cuando tú verdaderamente crucificas la carne. Y cuando crucificas la carne vas a decir como Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo por la carne lo vivo para el Hijo de Dios. Lo que está diciendo Pablo es bien real y te lo voy a leer para que te lo grabes en tu mente, yo también. Versículo 6 del capítulo 6 a los Romanos dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amado hermano, no apliques la sangre de Cristo en el nombre de la iglesia, no apliques nada, aplica crucificar tu carne, como Pablo le dijo, ese viejo hombre tiene que morir, ese viejo hombre tiene que surgir por el poder del Espíritu Santo, ese viejo hombre viciado tiene que surgir por el poder de la palabra de Dios. Amado hermano, hagamos entonces crucificar la carne, y cuando crucifiquemos la carne, yo te aseguro que el enemigo huye de tu presencia, porque de lo contrario, si no hacemos eso, el enemigo va a andar detrás asediando. Por
eso dice Hebreos 12, dice que puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, porque Él es el que asedia con el pecado a todos sus hijos, a los hijos de Dios, y entonces los quiere llevar al reino de Él para engrandecer el mal. Hermano, con el punto de partida que hice esto, te digo ahora, somos responsables de engrandecer el reino de Dios y dejar el reino del trono de Satanás afuera, hermano. Por eso esta noche yo quiero pedirte que oremos, que inclines tu rostro y pongas lo mejor de ti en oración y dile: Señor Jesús, gracias. Señor Jesús, muchas gracias porque esta noche me han vuelto a decir que hay un enemigo común conmigo, Señor. Y que ese enemigo común yo quiero, Señor, en tu nombre decirle que yo tengo el poder del Espíritu Santo. Señor, gracias por esa autoridad. Gracias por el nombre que dejaste sobre todo nombre. Gracias por la iglesia que nos permite, Señor, reunirnos. Muchas gracias por la cruz, muchas gracias por tu muerte, muchas gracias por tu sangre, muchas gracias por la palabra, mi Dios amado. Esta noche, Señor, al estar entregando el ayuno de este día y la oración de este día, queremos honrarte a ti, Señor. Queremos crucificar esta carne, Señor. Queremos surgir al hombre nuevo. Queremos cambiar nuestro derrotero, Señor, para que nuestro lamento se convierta en baile. Padre, gracias en el nombre de Jesús.